Hola, soy Miriam Lozoya Melero, pertenezco a la Falla Duque de Gaeta Pobla de Farnal del sector Camins al Grau. Tengo 24 años y soy graduada en Pedagogía y actualmente estudio Magisterio Infantil en la Universidad de Valencia y trabajo como monitora realizando talleres educativos que organiza el Ayuntamiento de Valencia, donde trabajamos la escucha activa, la educación emocional o los objetivos de desarrollo sostenible. Además, también trabajo como monitora en un comedor escolar y ahora en este periodo de vacaciones trabajo como monitora también en el campus deportivo de Aldaya, en el aula de necesidades educativas especiales. Al escuchar mi nombre en la preselección sentí muchísima felicidad, mucha emoción. La verdad que no me dio tiempo casi ni a escuchar mi nombre, enseguida todas mis compañeras vinieron a abrazarme y pues a transmitirme esa emoción también de que yo estuviera ahí y luego al ver a mi familia y a mi comisión apoyándome, la verdad pues fue todo mágico y muy emocionante. Los actos que más me gustan de las fallas y con los que más disfruto es sin duda la planta. En mi falla vivo la planta con muchísima intensidad, me gusta mucho plantar desde la falla infantil y luego ya pasar a la mayor y ver cómo poco a poco las grúas van haciendo su trabajo y van subiendo los ninots y me encantan esos días. Pues mi falla se diferencia de todas las demás, yo creo que porque trabajamos mucho, nos gusta muchísimo participar en un montón de actividades, no solamente las que organiza Junta Central Fallera, sino también la agrupación, el sector o las propias actividades que hacemos en la falla y le dedicamos mucho trabajo y mucho esfuerzo para conseguir todos los premios que al final acabamos consiguiendo. De hecho, este año hemos tenido la suerte de conseguir el Ninot Indultat infantil, algo que nos hacía muchísima ilusión y gracias pues al artista y al voto de todo el público que le gustó ese Ninot, que además un Ninot con muchísimo mensaje detrás y muy bonito, pues vivir también ese momento como fallera mayor ha sido muy especial. Pues los artistas que más me gustan y los que más disfruto cuando salgo a ver pues esas noches de planta, sin duda tengo que decir el mío, Vicente Yácer. Lleva muchos años también con nosotros, es fallero en nuestra comisión y es una persona que trabaja mucho y muy bien por la falla. Y luego también Mario Pérez, que es el artista de la falla infantil. Y luego pues también por esas fallas, esos monumentos tan grandes y tan espectaculares, también te diría Paco Torres. Vale, pues la indumentaria valenciana es una de las cosas que más me gustan de las fallas, esa tradición, esa artesanía. Disfruto de cada traje y este año como fallera mayor el poder elegir pues todo, partir desde cero, elegir las manteletas, los tejidos, las combinaciones de los lazos también me ha gustado mucho. En total he llevado 7 trajes, me los ha confeccionado la Choy Indumentarista de Chirivella y muy contenta y muy agradecida con ellas porque no solamente son amigas, sino que también son familia para mí. Falleras mayores referentes, pues todas tienen algo que aportarme, todas tienen algo con lo que te quedas y con lo que aprendes de ellas, pero sin ninguna duda me quedo con Carmen Sancho en 2014 por su elegancia, por su saber estar, por la cercanía que tenía con Valencia y con los falleros. Además también su discurso de la crida me pareció increíble, cómo acercaba a los diferentes pueblos de la Comunidad Valenciana a Valencia y a las fallas. Me gustó muchísimo y me marcó porque yo vivo en Paiporta, aunque tengo casa en Valencia, y me quedo con ella. Y luego pues también este año he podido vivir y conocer más de cerca a María Estela, así que también me quedo con ellas dos. Pues me encantaría ser la fallera mayor de Valencia 2025, sería todo un honor y un privilegio representar a Valencia y a los falleros. Creo que tengo pues esas cualidades, me considero una persona muy cercana, muy fallera, muy valenciana, que le gustan muchísimo las tradiciones y como no, me encantaría poder llegar a ello y cumplir un sueño que es lo que es para mí.